con Fran López Ruiz. Vuelvo a insistir, él es profesor, además ha tenido una experiencia extraordinaria en el manejo de resistencia en Australia. Australia es uno de los países donde el problema de la resistencia ha sido evidente, significativo, y tienen hasta cuantificado el costo de la resistencia. Y este es uno de los ejemplos más importantes en la cual en la bibliografía, en la literatura científica, colocan como ejemplo algunas enfermedades de Australia que han provocado una debacle en los productores, y especialmente en cebada, en la cuestión de la calidad maltera, cebadera maltera. Así que estamos esperando simplemente la conexión, muchas veces puede pasar eso, y ahí lo tenemos al doctor Fran López Ruiz. Hola Fran, bienvenido a este simposio internacional. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción, Marcelo, y perdonen el pequeño retraso. Había unos problemitas con la conexión. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la introducción tan maravillosa. Muchas gracias Marcelo, por la invitación, UPL por haber hecho esto posible. Y bueno, querría pedirle a toda la audiencia un poco de paciencia, porque es la primera charla que doy en español en 10 años, así que a lo mejor me sale un poco rara. Muy bien, vamos a empezar. El tema de mi presentación es el manejo de la resistencia a fungicidas en cebada y trigo en Australia. Creo que hay muchas de las enfermedades de las que voy a hablar son comunes también allá en Argentina. Algunas no lo son tantos. Mi presentación voy a utilizar ejemplos para guiar un poco los conceptos y para que tampoco se haga tan aburrida. Primero les querría dar un poco de lo que es el contexto, ¿no? Cómo hemos llegado aquí. Esta primera gráfica que les estoy enseñando es una gráfica que es similar en cualquier país desarrollado en el que se usen fungicidas. Cada vez usamos más. Y eso es simplemente una consecuencia del efecto que tienen en la producción. El uso de fungicidas mejora la producción. En Australia, no sé si en Argentina será un caso similar, pero sospecho que sí. Tenemos otra gráfica que indica que cada vez hay más fungicidas disponibles, pero eso es falso. La tasa de recambio de fungicidas es cada vez menor. Y eso es simplemente un efecto de dos factores. Uno, no muy grande todavía, pero que está creciendo, es la resistencia. Cada vez hay productos que funcionan menos y dejan de usarse. El segundo motivo es que Australia, y en el caso de Argentina sería muy parecido, son países exportadores de grano, y entonces dependemos de los mercados a los que estamos distribuyendo. Si en esos mercados se prohíben ciertos fungicidas, pues automáticamente nosotros vamos a hacer lo mismo para no perder el acceso a esos mercados. Esa es la situación ahora mismo en Australia. Repito, no sé si es igual en Argentina, pero sospecho que será parecido. Otra gráfica muy parecida, en tipo ascendente, es la del número de casos de resistencia a fungicidas detectados en el mundo. Esta gráfica representa casos prácticos, no resistencias en laboratorio, casos en los que no se puede controlar la enfermedad en el campo. Desafortunadamente, desde hace unos años en Australia se vienen reportando muchísimos de estos casos y el más dañino para la economía a nivel mundial, causado por una resistencia fungicida, fue reportado aquí en el estado donde resido yo, en Western Australia, y solamente en el cultivo de cebada durante 3 años le causó a los agricultores unas pérdidas de 300 millones de dólares australianos, serían unos 255 millones de dólares americanos. Como pueden ver, el problema pues tiene un trasfondo y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar la problemática y encontrar soluciones. Para también darles una perspectiva un poco mayor del gran problema que tenemos con la resistencia, quería mostrarles pues, bueno, una pequeña tabla en la que tengo una serie de enfermedades, muestro una serie de enfermedades
y una serie de grupos de fungicidas que se ven afectados por la resistencia. Como pueden ver, seguramente reconocerán algunas de las enfermedades, pues son también comunes en Argentina. Eh, para clarificar, a partir de ahora me gustaría hablar de los fungicidas DMI como grupo 3, los inhibidores de la succinato deshidrogenasa como grupo 7, las estrobirulinas como grupo 11. Es más sencillo porque continuamente me confundo con el inglés y los voy a marear a ustedes. Como pueden ver, hay muchísimas enfermedades que, bueno, ya se han vuelto resistentes a algunos de los productos. Voy a usar no sé si ven mi ratón, voy a usar el pointer este, creo que no lo pueden ver. Bueno, la, tenemos distintas categorías para clasificar la resistencia. Básicamente en esa tabla todo lo que lleva una R es malo, eso es resistencia en campo, eso es una resistencia práctica en la que los agricultores no pueden controlar la enfermedad con los fungicidas que tienen disponibles para ese determinado grupo, pero hay otras categorías con menor nivel de resistencia, igual que se ha descrito en otros países. Como les decía, quería utilizar algunos ejemplos para introducir conceptos. Mancha en red, algo que también una enfermedad que es común en Argentina, en cebada. Aquí pueden ver algunas fotos tenemos de un cultivo aquí en Western Australia. Los síntomas para aquellos que están familiarizados con la enfermedad, cuando nos referimos a la mancha en red tipo spot, son un poco diferentes. Aquí nosotros en nuestro laboratorio le llamamos leopardo y es básicamente estos síntomas son un poco diferentes porque es un híbrido. Es un híbrido entre la mancha en red y la mancha en red tipo spot. Esto aquí no era muy común antes, ahora es bastante común. Aquí a la derecha de la diapositiva tengo el tratamiento que recibió ese cultivo. Como pueden ver, es un tratamiento bastante intenso, muchos fungicidas DMI del grupo 3, tenemos tebuconazol, propiconazol, hay también alguna combinación, el tratamiento número 3 que incluye una estrobilulina, un grupo 11, y las fotos fueron tomadas después de todos esos tratamientos. Obviamente esto es un fallo de control que se tradujo en unas graves pérdidas, no solamente en este cultivo, en este campo, pero en la zona en la que este patógeno que se ha vuelto resistente es más predominante. Aquí en esta tabla simplemente estoy mostrando algunos tratamientos que hicimos en algunos experimentos en campos para intentar controlar este patógeno y analizamos, pues bueno, cuáles fueron la respuesta en tema de rendimiento en función de los tratamientos aplicados. Los primeros tratamientos que pueden ver, propiconazol y poxiconazol, con respecto al control, que fue agua, pues no hay ninguna diferencia. O sea, básicamente una pérdida grave de recursos al utilizar esos tratamientos para controlar la enfermedad, ya que no hubo ninguna respuesta. Eh, en el momento en que empezamos a combinar fungicidas, incluso del grupo 3, los DMIs, incorporando una molécula como el prothioconazole, que es mucho más activa, y así se ve un pequeño incremento en el rendimiento. Si seguimos incorporando moléculas diferentes, como por ejemplo las estrobirulinas del grupo 11, pues vemos que el rendimiento se sigue incrementando. Si llegamos al final de la tabla, ahí pueden ver que tenemos una molécula muy activa del grupo 3 en combinación con una molécula del grupo 7, Pixafen. Este producto no sé si está disponible en Argentina, supongo que sí. Aquí es el Aviator Expro y con el cual pues alcanzamos rendimientos bastante grandes a pesar de la resistencia que se había detectado, simplemente por el hecho de que estás combinando dos moléculas de dos grupos de acción diferentes, grupo 3 y grupo 7, y en el grupo 3, a pesar de que la resistencia directamente influye en el grupo 3, afecta al grupo 3, pues esta molécula es bastante activa. Así que la elección del fungicida es muy importante, incluso cuando se tiene resistencia, porque el manejo todavía es posible. Siguiendo con ejemplos,
Aquí en esta otra tabla les quería presentar dos ejemplos de resistencia grupo 7 a la succinato deshidrogenasa. Mancha en red, la primera fotografía, la de arriba, es mancha en red típica. La de abajo es mancha en red tipo spot. El manejo, como pueden ver, es el mismo en las dos situaciones. Son cultivos ininterrumpidos de cebada durante 3-4 años. El uso de una variedad bastante susceptible y el uso de Sistiva, Fluxaparaxat, grupo 7 en semilla, continuado. La presión de la enfermedad es diferente en los dos escenarios. Para el mancha en red típico es muy alta y para el tipo spot es muy baja. Sin embargo, algo bastante curioso es que la resistencia se desarrolló mucho antes, bueno, mucho antes, un año antes, en el tipo spot. Hay un dato que no les estoy facilitando y es realmente la gran diferencia entre los dos escenarios. Y es que en el escenario del tipo spot, en el que la resistencia se desarrolló antes, a pesar de haber una presión de enfermedad baja, es que los agricultores solamente utilizaban Sistiva en semilla y no había ningún fungicida aplicado durante el cultivo. O sea, en fungicidas foliares no había ninguno porque el efecto de Sistiva era suficiente para mantener la enfermedad a niveles muy bajos, dado que eran regiones en las que de por sí la enfermedad no alcanzaba altos niveles. Sin embargo, en las regiones en las que la presión de la enfermedad es muy alta, es necesario aplicar fungicidas foliares. En estos casos había fungicidas del grupo 3, fungicidas del grupo 11, estrubirulinas, también otros fungicidas del grupo 7. Entonces esa variabilidad retrasa la aparición de la resistencia y además, una vez que aparece la resistencia, no es tan grave. Es una resistencia en la que la frecuencia en la que se manifiesta es menor. Así que otra importante nota a tener en cuenta es que la mezcla de fungicidas es muy importante para intentar manejar o limitar el desarrollo de esa resistencia. Esta gráfica que parece tan extraña es muy sencilla en realidad, es la forma que tenemos de representar cuando representar el efecto de la resistencia en distintos fungicidas. Muchas veces algún agrónomo pues, me llama por teléfono para preguntarme qué fungicida se puede utilizar en una situación en particular, teniendo en cuenta de que tienen una resistencia específica. Eh, la elección del fungicida a utilizar es fundamental, porque si habiendo una resistencia, por ejemplo, para el grupo 3 en una región, siendo esta resistencia muy elevada, hay fungicidas del grupo 3, como antes hemos mostrado, como el caso del prothioconazole, que todavía van a ser efectivos. Entonces, sabiendo qué fungicidas son efectivos, nos van a ayudar a mitigar el efecto de la resistencia y a mejorar el rendimiento de nuestros cultivos en presencia de esta resistencia. En esta gráfica simplemente se muestran 3 niveles de sensibilidad del patógeno. El sensible sería la línea gris que tenemos en el centro de la gráfica. La reducción de eficacia, o sea, empezamos a ver que el fungicida no funciona muy bien, pero todavía funciona, sería la línea azul. Y luego el resistente, cuando el fungicida deja de funcionar a efectos prácticos en el campo, sería la línea naranja. Se presenta una escala logarítmica, entonces las diferencias entre las distintos patógenos resistentes son bastante grandes. Y algo importante es tener en cuenta el factor de resistencia, que es este numerito que aparece en cada vértice. Es cuánto de resistente es el patógeno frente a un fungicida específico con respecto al sensible que estaría en el centro de la gráfica. Pues bien, como podemos ver en la gráfica, hay fungicidas que se ven muy afectados, por ejemplo, y perdone que está en inglés, me acabo de dar cuenta ahora mismo, Penthioparat, aquí abajo a la izquierda,
tenemos un factor de resistencia altísimo, o isoparazam, también un factor de resistencia altísimo, pero luego compuestos, como decíamos en la diapositiva anterior, como Bixafen, que es parte de Aviator X-Pro, pues no se ven tan afectados por esta resistencia. De nuevo, la elección del fungicida es muy importante. Muchas veces, desafortunadamente, la resistencia no es una cosa aislada. No tenemos resistencia a un grupo solamente. A veces podemos encontrar resistencia a varios grupos. Esto es un estudio que llevamos a cabo en una de las regiones que producen más cebada de Australia, en la que los fungicidas del grupo 7 empezaron a fallar. Los agrónomos de la zona estaban muy preocupados porque, por ejemplo, Sistiva, este producto para las semillas, pues no funcionaba. Y algunos de los foliares tampoco. Cuando hicimos el estudio, pues encontramos alguna resistencia. Pueden ver en la zona norte, pues está todo prácticamente azul, que sería sensible, y la zona media y sur, pues ya empezamos a encontrar más verde, que es la reducción de la eficacia, y naranjas, que son la resistencia. Claro, cuando nosotros analizamos las muestras también pues buscamos resistencia a otros fungicidas. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando al buscar resistencia a grupo 3, a los DMI, pues nos dimos cuenta de que prácticamente todo era resistente a DMI? Cuando le comunicamos esta información a los agrónomos, entonces algo conectó y se dieron cuenta de por qué también tenían problemas con los DMI, aunque no nos lo habían dicho. Desde hacía varias estaciones venían teniendo problemas principalmente con el compuesto propiconazol, que es el compuesto que se utiliza mayormente para el control de la mancha en red en Australia. De nuevo, otro de los problemas que nos podemos encontrar, la multiresistencia. Muy importante tenerla en cuenta porque nos puede afectar grandemente al manejo de la enfermedad. El oidio del trigo no es una enfermedad que sea importante allá en Argentina, tengo entendido. Y por favor, corríjanme si me equivoco. Eh, Aquí tampoco lo era hace 5 años. Por eso creo que es algo que puede ser interesante que lo sepan. Como decía, hace 5 años, pues nadie tenía ningún problema con el control del oidio del trigo. Prácticamente no había oidio del trigo. Ahora es imposible de controlar. Llevamos 2 años que no hay manera de controlar esta enfermedad por 2 motivos. Las variedades ya no son resistentes, la población del patógeno se ha adaptado muy rápido a las variedades, ya no hay resistencia en el material que tenemos para la genética del cultivo. La industria está trabajando muy rápido para intentar desarrollar nuevas variedades, pero bueno, ahí seguimos. Y aparte, se ha desarrollado resistencia al grupo 3, a los DMIs, y al grupo 11, las estrobirulinas. En estas 2 fotografías, esto es un cultivo en el estado de New South Wales, cultivo ininterrumpido de nuevo de trigo, 4 años, variedad susceptible, ya como he dicho no hay resistencia, y 2 aplicaciones de DMIs sin ningún éxito. Hubo otras 2 aplicaciones después de esta fotografía, ya para los que están acostumbrados a manejar el oidio, es muy difícil controlar el oidio una vez que llega a la semilla. Ya prácticamente pues es muy difícil echarlo de ahí. No sé si esto se va a poder ver. Antes lo estaba practicando con mi computadora, pero aquí se podía hacer un pequeño zoom para que viesen las fotografías mejor. A la izquierda tenemos plantas inoculadas con el aislado sensible, tratadas con la dosis máxima autorizada de propiconazol en Australia. No sé si esto se va a ver bien. Yo desde aquí lo veo bien, no sé si ustedes lo ven bien. La planta está bastante limpia, hay aquí unas pequeñas manchas blancas, pero estos son lesiones del tejido, no son colonias. Sin embargo, cuando inoculamos las plantas con el aislado resistente, las tratamos con propiconazol, la máxima concentración autorizada. Pues bueno, aquí pueden ver que el oidio crece bastante feliz, lo cual es un gran problema.
E incluso cuando tratamos las plantas con el doble de la concentración autorizada, pues bueno, podemos ver que el oidio sigue esporulando, sigue produciendo esporas, lo cual es bastante problemático porque eso significa que enseguida vamos a tener mucho más oidio creciendo por todas partes. Pues esta es la situación ahora mismo con los DMAs, con el problema añadido que además las estrobilulinas no son efectivas porque han dejado de funcionar. Un poco de más información con más datos en este experimento en particular. Y perdonen el cambio de color, pero los chavales del laboratorio me tienen un poco loco con esto. Cada vez que me dan unos resultados me cambian los colores. Tenemos el resistente en azul, en este caso el sensible es naranja. Ahí pueden ver los niveles del área cubierta, en el porcentaje de área cubierta por la enfermedad. Un pequeño dato a tener en cuenta es que los resistentes, después de haberlos tratado con el doble de, del fungicida, también los tratamos con Aviator X Pro. Es esta combinación de grupo 7, Bixafen, y grupo 3, Prothioconazole, y no hubo ningún efecto. Una vez que el oidio está establecido, es muy difícil de controlar. La única solución, el año que viene parece que va a haber algún fungicida específicos de oidios que van a ser registrados. Esa va a ser la única solución, parece ser. ¿Cómo utilizamos toda esta información? ¿Cómo intentamos solucionar el problema? Pues bueno, lo primero que hacemos pues son grandes campañas de divulgación, en las que vamos al campo, hablamos con la industria, hablamos con los agrónomos, con los agricultores, con otros investigadores. Distribuimos kits de muestreo. La industria está muy interesada en muestrear, en enviarnos muestras de tejido infectado con la enfermedad, y bueno, nosotros luego pues los analizamos en el laboratorio. Para darles un ejemplo, en 2020 pues recibimos 330, o sea, recibimos muestras, más de 1000 muestras de 330 cultivos, y 173 agricultores se involucraron en el estudio. La resistencia la clasificamos básicamente en 3 niveles: sensible, tolerante y resistente. Tolerante sería lo que he venido hablando sobre reducción de la eficacia. Es fácil de diferenciar en el laboratorio, no tan fácil en el campo. Y luego pues hemos desarrollado una gran cantidad de métodos moleculares para detectar esta resistencia rápidamente y poder dar una respuesta rápida a la industria. Todas estas técnicas que utilizamos en el laboratorio pues nos sirven para desarrollar, producir mapas con la abundancia, la frecuencia de la resistencia en distintas zonas en donde se cultivan. Pues puede ser cebada, puede ser trigo, pueden ser leguminosas, los distintos cultivos y las distintas enfermedades que los afectan. Aquí, bueno, pues como pueden ver, tenemos 3 niveles de resistencia. De nuevo, perdonen los colores totalmente diferentes otra vez. El sensible es el verde, y básicamente lo que yo quisiera que se llevase en su cabeza de esta diapositiva es que prácticamente la gran mayoría de las muestras que hemos recibido pues están afectadas en la resistencia. Prácticamente todo exhibe una tolerancia a los fungicidas, y en muchos casos pues tenemos núcleos en los que vemos una gran resistencia a estos compuestos también. O sea, el manejo tiene que cambiar. La información que nosotros le proveemos a los agricultores pues es muy variada, pero básicamente lo que ellos necesitan, agricultores y agrónomos, es información sobre qué fungicidas usar y cuáles no usar. Esto es simplemente un ejemplo para mancha en red, en la que, pues bueno, si una muestra, un grupo de muestras, pues tiene un resultado sensible, pues estos compuestos de buconazol, propiconazol, prothioconazol, epoxiconazol, pues bueno, no habría ningún problema en seguir usándolos. Si tienen un resultado de reducción en la eficacia, pues hay que usarlos con precaución. Empezar a tener en cuenta pues manejos alternativos de esos cultivos, y cuando tienen pues un resultado resistente, pues en función del fungicida, si es más efectivo, tiene una eficacia mayor, son más potentes o menos,
pues se recomienda evitar su uso o usarlos con precaución. Y luego pues se les da una serie de nombres comerciales de fungicidas que están disponibles para su uso, ya que es difícil estar al tanto de todos y evidentemente esa información pues, puede servir a la hora de no confundirse en qué fungicida usar. Son muchos nombres diferentes, pero muchos de esos nombres al final contienen fungicidas que son muy similares. ¿Cómo manejamos la resistencia? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente deberíamos de basarnos en el uso de variedades tolerantes, siempre que estén disponibles, porque es la forma más sencilla de controlar la resistencia desde el minuto uno, la forma más barata también, siempre y cuando esas variedades se adopten al ambiente en el que estamos? Manejo cultural, pues por ejemplo la quema del rastrojo, la rotación de los cultivos, lo que es el manejo del puente verde. O sea, todas estas opciones nos van a ayudar a minimizar el impacto de la enfermedad durante la estación. Y al final deberíamos de pensar en usar fungicidas, pero usarlos muy estratégicamente, rotándolos, cambiando modos de acción, intentar utilizar fungicidas en multisitios. Hace 10 años, cuando yo llegué aquí, me di cuenta de que no había fungicidas en multisitios en el cultivo del cereal y le pedí a la industria química que por favor pensasen en registrarlos. Hoy, o sea, a día de hoy, todavía no tenemos ninguno. El año que viene, el fungicida Folpet parece ser que va a estar disponible para las enfermedades de cereal. Pues el uso de los fungicidas debería estar al final. Desafortunadamente, en la mayoría de los programas de manejo de enfermedades, el uso de fungicidas está al principio. Sea por un motivo logístico, porque se aplica en conjunto con los herbicidas, con los insecticidas, o sea porque el manejo específico de la enfermedad en la región en particular en la que nos encontramos así lo requiere. ¿Cómo podemos manejar la resistencia? Lo hemos hablado ya, el uso de variedades susceptibles no debería ocurrir. Deberíamos de intentar usar variedades más resistentes. En esta gráfica de mancha en red tipo spot, simplemente les estoy mostrando 4 variedades diferentes y estas variedades responden en función de su resistencia a esta enfermedad con una reducción específica de rendimiento. Como pueden ver, la última variedad, la moderadamente resistente, a la derecha de la gráfica, pues tiene una reducción de rendimiento menor, lo cual es lógico. Esto lo sabemos, esto todos lo sabemos ya, pero es difícil, eh, eh, es muy difícil intentar convencer a la industria en muchos casos de que este tiene que ser el camino a seguir. Y es difícil porque también una vez que se adopta una variedad y es muy eficaz, eh, pues la industria tiende a adoptarla en masa y estas variedades que son moderadamente resistentes rápidamente se convierten en susceptibles. Un ejemplo de un experimento que realizamos en campo recientemente, simplemente quería enseñarles 3 de estas ejemplos. Tenemos aquí una variedad susceptible, Planet, y una variedad resistente, Maximus, en el primero de los recuadros que estoy señalando. Esto es de nuevo mancha en red tipo spot. Como pueden ver, la variedad que es susceptible tiene una mayor incidencia de la enfermedad, la variedad que es resistente tiene una menor incidencia de la enfermedad. O sea, es todo lógica, es algo que tenemos que utilizar en nuestro propio beneficio, pero como ya he dicho, muchas veces no es posible por múltiples razones que estoy dispuesto a discutir en el tiempo de preguntas si a alguien le interesa saber más. Manejo del puente verde, esto creo que no tenemos que hacer más énfasis en este aspecto, muy importante. La quema del rastrojo, muy importante, algo que medioambientalmente pues no es muy popular, pero en el contexto del control de las enfermedades es muy importante y bastante efectivo. Y la rotación de cultivos, evidentemente, si tenemos una resistencia a un patógeno de cebada, rotando a una colza o trigo o cualquier otro cultivo, incluso un pasto, pues evidentemente va a solucionar ese problema si podemos incluirlo como parte de una rotación larga.
En lo que se refiere a fungicidas, y ya me estoy acercando al tiempo que me han dado en esta presentación, les prometo que estoy ya muy cerquita del final. Evidentemente, limitar el número de aplicaciones, esto simplemente es seguir la lógica. Mezclar modos de acción siempre que sea posible y siempre que haya multisitios disponibles. Evidentemente, si tenemos una situación en la que estamos utilizando 3 grupos de fungicidas de un solo sitio, 2 de ellos, como pueden ser las trovelurinas y las inhibidores de la deshidrogenasa, que son muy propensos a desarrollar resistencia, si hay un multisitio disponible, lo mejor es usarlo. En alternar tratamientos, esto es fundamental. En Australia es muy típico, por ejemplo, el propiconazol 3 veces durante la misma estación. Si lo único que podemos hacer es utilizar fungicidas de DMI, por lo menos rotemos esos fungicidas que no sean los mismos todo el tiempo. No es ideal, pero es mejor que usar el mismo fungicida porque estamos seleccionando el mismo tipo de resistencia. Le estamos dando más oportunidades al patógeno. Hay fungicidas de mucho riesgo que solo se deben de utilizar una vez por temporada, como pueden ser, pues ya lo hemos dicho, los de succinato de hidrogenasa y las estrobilurinas. En este ejemplo en particular, pues bueno, lo mejor sería reemplazar uno de estos grupos 7 o succinato de hidrogenasa por otro DMI. ¿Por qué? Pues simplemente porque la resistencia a DMI se desarrolla con menor frecuencia y velocidad. ¿Qué más? Pues no utilizar los fungicidas cuando ya la enfermedad está prácticamente campando sus anchas por el cultivo. O sea, los fungicidas, el mejor uso que se puede dar a un fungicida es cuando la enfermedad alcanza los niveles básicos de uso. O sea, y esto es algo que está bastante estudiado. No debemos utilizar fungicidas cuando la enfermedad está a niveles muy altos, porque básicamente es como intentar parar un tren con la mano. Va a doler y no vamos a conseguir nada. Y evidentemente respetar las recomendaciones del fabricante. Aquí es muy típico encontrarte agricultores que utilizan 1/10 de la concentración recomendada de desistiva en cebada, lo cual evidentemente pues, va a acarrear problemas. Y si hay disponibilidad de analizar muestras, pues fundamental también analizar nuestras muestras para saber qué es lo que estamos intentando controlar. Esta diapositiva creo que la voy a saltar porque es un resumen de todo lo que hemos hecho y ya me estoy adentrando peligrosamente en el tiempo de preguntas. Simplemente comentarles que tenemos aquí en Australia una red bastante amplia de comunicación, es algo que hemos desarrollado durante bastante tiempo. Quizá lo más importante de esta red de comunicación ha sido el desarrollo de pues una guía del manejo de la resistencia a fungicidas, una guía independiente que no está apoyada a nivel económico por ninguna compañía. Está desarrollada por investigadores y en colaboración, evidentemente, con la industria de las leguminosas y los cereales. Y simplemente ya para terminar, de verdad se lo prometo, la última diapositiva, el papel que juega hoy día las redes sociales en la investigación es grandísimo. Nosotros nos damos cuenta de los problemas que hay en el campo a través de las redes sociales en la mayor parte de los casos. Siempre hay un trabajo que ocurre en el laboratorio, pero luego siempre hay un trabajo que ocurre en el campo, como pueden ver en esa foto que tengo a la derecha. Ahí estamos, en la parte de atrás del coche, enseñándole a los agrónomos pues, resultados de sus propias muestras que hemos analizado allí en el campo con ellos y cuáles son las consecuencias y el posible manejo que podemos hacer teniendo esa información. Pues ya para terminar, simplemente agradecer pues bueno, las organizaciones que apoyan nuestra investigación. Seguro que me olvido a alguien, pero sobre todo al grupo de magníficas personas que trabajan conmigo y sin los cuales evidentemente esta investigación pues no es posible y yo pues tampoco tendría mucho sentido que les estuviese contando nada ahora mismo. Así que muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta estaría muy feliz de poder responderla. Gracias.
Muchísimas gracias, Fran. La verdad, excelente, claro, concreto, práctico, para nosotros de mucha utilidad y valor. Y la verdad que no parece que hace 10 años que no das una conferencia en español, porque la verdad fue clarísima en todos los aspectos. Una He vez más, practicado mucho con mi felicitaciones. mujer. Felicitaciones, Fran. Bien, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas aquí en vivo y después podemos pasar algunas preguntas del streaming. Vamos aquí a alguna pregunta en las mesas, en el auditorio. Ahí Daniel Plopper, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, excelente. Una pregunta que hice ayer a otro disertante y es si hay alguna limitación en la industria australiana en cuanto a límites máximos de residuos de fungicidas. Y digamos, si bien pueden estar autorizados, si hay limitaciones en el uso y si hay limitaciones también en el número de ingredientes activos por temporada que usan. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Sí hay limitaciones en lo que se refiere a los residuos, tanto a nivel de exportación como a nivel de consumo doméstico. Son muy estrictos en la aplicación de estas restricciones y básicamente porque la supervivencia de la industria depende de ello. Por darte un ejemplo, una gran cantidad de la cebada que se produce con variedades particulares aquí en el estado donde yo resido se exporta a Japón. Ocurrió en una de estos años pasados que en uno de los análisis que realizaron los japoneses a uno de los barcos que llegó con cebada, pues detectaron un compuesto que no debería estar allí, pues mandaron el barco entero de vuelta. El barco con cientos de toneladas. La regulación que tiene la ley ahora mismo como está es que se toman muestras de todas las granjas cada vez que un agricultor va a llevar el grano para la compra, pues se toman muestras y se guardan. Cuando esto ocurre se analizan las muestras. Pues bien, ese barco encontraron al agricultor responsable y el agricultor tuvo que comprar la carga. Evidentemente el agricultor pues quebró y así es como está la situación en la industria. Límite de aplicación de fungicidas no lo hay por ley. Las compañías tienen sus propias limitaciones o establecen sus propias limitaciones, pero no hay una limitación legal. Muchas gracias, Fran. Pasamos a una segunda pregunta. El doctor Erley Melo Rey de Brasil. Dr. Lopes, congratulaciones por la excelente presentación. Yo tengo una pregunta para usted. Si hay resistencia cruzada y múltiple para los patógenos de la cebada, principalmente la mancha en red, le pregunto si sin el uso de multisitios, si es posible una solución para reducir la presión selectiva. Esa es nuestra demanda para la industria. Nosotros llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo que registren multisitios y es precisamente para eso que comentas, para intentar reducir la presión en estas poblaciones del patógeno que han desarrollado multiresistencia en el caso de la cebada o en el caso del trigo y que se han vuelto prácticamente imposibles de controlar porque la resistencia genética tampoco es muy importante. Así que sí, estoy completamente de acuerdo. El uso de multisitios para nuestra industria sería vital. Ahora mismo no está ocurriendo. Por lo tanto, mi última pregunta es, ¿cuál es el área en Australia de pulverización usando mezclas de sitio específico con multisitio? La proporción con y sin multisitio. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el área de uso de multisitio para enfrentar la resistencia, la resistencia en Australia? Por ejemplo, 100% del área se aplican mezclas dobles o triples. ¿Cuál es el percentual de esta área que los agricultores usan multisitios en la mezcla? En cuanto a la combinación de fungicidas específicos de sitio, combinándolos entre ellos, 2 o 3,
La proporción no sería capaz de darle una proporción. Se la puedo enviar, si me da un correo electrónico se la puedo enviar porque tengo esos datos. No recuerdo y no me gusta dar un número. Tengo esos datos para, por ejemplo, para nuestro estado. Es muy baja comparada con el uso de fungicidas de un solo sitio. Es bajísima. Sí. La mayor parte de los agricultores utilizan fungicidas de un solo sitio. Eso en cereal. En legumbres se utilizan algunos multisitios porque están registrados, pero los agricultores no les gusta tanto utilizar multisitios porque evidentemente cada vez que llueve, pues bueno, hay que salir otra vez y aplicar el multisitio y la protección no es tan grande. Cada vez se usan más fungicidas de un solo sitio. Pero de nuevo, la proporción es baja. Gracias. Muy bien, Gracias. ¿alguna otra pregunta más aquí en vivo? Si no, pasamos a algunas preguntas del streaming. Andrés Fabri, Sí. de UPL, por favor. Fran, muy buena la presentación, te agradezco que puedas compartir esta con todos nosotros. Tengo dos preguntas, Gracias, 4 Andrés. preguntas tengo, vamos a tratar de ser rápido. ¿Qué opinas del potencial de los fungicidas biológicos en el manejo de resistencias a fungicidas químicos en Australia? Pues mira, te puedo dar un ejemplo también. Tuvimos hace poco una compañía que quería probar un fungicida biológico precisamente para el control de enfermedades. Nosotros les propusimos que también podíamos intentar probar cepas que eran resistentes. Funcionó muy bien. También que esto no es para cereal, esto es para vid, para uva. Funcionó tan bien que lo registraron y ahora es un compuesto que bueno, que venden bastante, están creciendo en cuota de mercado y hay otras compañías que se han dado cuenta y quieren seguir el mismo camino. O sea, yo pienso, porque lo he visto en el laboratorio, que el potencial está ahí y los agricultores están respondiendo bien. Bien, gracias. Otra pregunta. Además de las enfermedades que mencionaste, ¿cuáles otras enfermedades y en qué cultivo están con problemas crecientes de resistencia o controles deficientes de fungicidas? ¿En Australia? Sí. Sí. Pues bueno, tenemos el oidio de cebada, problema también grandísimo. Tenemos todo lo que son las ascoquitas, no sé si lo pronuncio bien, Sí. todo lo que serían sí, pues la rabia del garbanzo, Garbanzo. la lenteja, todas estas están afectadas. La podredumbre gris, muchísima resistencia. No tenemos, bueno, septoria, la septoriosis, es un problema de resistencia grandísimo, sobre todo en el este de Australia. Y esas serían las enfermedades principales. Bien. No tenemos problemas con otras enfermedades como son la estagonóspora o Marcelo, ayúdame, yellow spot, yellow leaf spot. Mancha amarilla. Mancha amarilla, tan spot. Mancha amarilla, Tanspot, exactamente, mancha amarilla, perdón. Sí, Justo pues acá esta no hay una tenemos pregunta. resistencia todavía. Una pregunta justo. ¿Hay resistencia en mancha amarilla? Me acaba de decir que no. Y No. en caso negativo, ¿qué pasa en tema de cebada? En tema de cebada, Exacto. ¿te refieres a Con qué Teres. enfermedades? Claro, no, Monter. perdón Andrés, en realidad es, si hay y creciente resistencia en cebada, ¿por qué no la hay en trigo? No en trigo, especialmente en manchas. Sí. En trigo nos hemos hecho esa pregunta muchísimas veces. En trigo realmente partíamos con una ventaja, era que el material genético disponible tenía una resistencia más alta que la cebada, mucho más alta. Ahora es cuando la resistencia está empezando a bajar bastante. Yo creo que en un par de años vamos a empezar a ver resistencia en mancha amarilla y eso va a ser un problema. El segundo motivo por el que no hemos visto resistencia en mancha amarilla antes es porque la septoriosis la desplazó completamente. La septoriosis empezó a convertirse en una enfermedad muy, muy importante en el este y prácticamente ha barrido a la mancha amarilla. Aquí en Western Australia
sí tenemos mancha amarilla, pero todavía los cultivos las variedades son bastante resistentes a la enfermedad. Entonces, la cantidad de fungicida que va para controlar la mancha amarilla no es tan alta. Eso también está cambiando mucho, porque ahora hay mucho oidio del trigo. Y evidentemente, cuando intentamos controlar el oidio del trigo, indirectamente estamos exponiendo a la mancha amarilla al fungicida. Así que yo espero equivocarme, pero en un par de años creo que desafortunadamente vamos a tener el problema aquí también. Bien, y la última pregunta, ¿tienen problemas con roya amarilla o anaranjada en Australia? Sí, muchísimos, pero no de resistencia. Ahora mismo no hay grandes problemas. Hay un caso que acabo de enterarme de una hipotética resistencia en roya. No está muy claro si es resistencia al fungicida o una virulencia extrema de los patógenos. Tenemos un problema muy grande de virulencia. O sea, las rollas se han adaptado muy bien a los cultivares, a las variedades que tenemos, y hay un problema grandísimo. También las rollas es más difícil que desarrollen resistencia a fungicidas por la genética de este organismo. Entonces yo creo que eso también nos está ayudando. Pero desafortunadamente hay una presión tan grande, porque hay tantísimo ahora mismo por todas partes, que creo que esa situación cambiará también. Ya le digo, hay un caso que no está muy claro de resistencia a DMIs que tendrá que ser confirmado, pero aparte de eso, nada más. Bien, eso es todo, Fran. Te Fran, agradezco mucho. Muchas yo gracias. quisiera en 10, 15 segundos solamente, que nos queda medio minuto, un minuto también puede ser, que nos cuentes cómo es tu asesoramiento al gobierno. ¿Cuál es tu función que tenés? ¿Cómo el gobierno de alguna manera recibe tu asesoramiento y cómo juntan ustedes recursos también para semejante logística y operatividad para determinación de resistencia y manejo? Pues gracias por la pregunta, Marcelo. Hay una iniciativa que se llama One Health, sería como una única salud o algo así, la traducción literal, que básicamente de lo que se trata es de tomar conciencia sobre la importancia de la resistencia antimicrobiana, no solamente a antibióticos, que es realmente lo que nosotros pues realmente vemos en la televisión, ¿no? Y escuchamos en la radio, que los antibióticos es el problema. Hay una problemática grandísima en campos como, por ejemplo, la producción de las piscifactorías, la producción de ganado. Los problemas son grandísimos. Estos problemas terminan al final en el agua. El agua vuelve al ciclo, tanto en producción como en alimentación. Entonces formamos parte del problema dentro, fuera. Entonces el gobierno intenta solucionar esto con una aproximación holística, intenta pues tener expertos de todas las áreas que pueden ayudar a diseñar estrategias para combatir este problema, sobre todo de concienciación, pero también de identificación, combatir el problema a nivel nacional. Australia también forma parte a nivel internacional, hay una estrategia internacional coordinada por la ONU en la que se intenta pues, dar salida a todos estos problemas. Mi papel es simplemente aportar mi visión desde el mundo de la agricultura, mi background, yo estudié en clínica, pero la mayor parte de mi carrera pues, ha transcurrido en agricultura. Entonces, pues esa es la parte que juego yo en todo esto. Tenemos reuniones que son cada 2 meses, son a bastante alto nivel, lo que serían los equivalentes a los ministros, ¿no? Pues acuden a las reuniones y quieren saber de primera mano cuál es la problemática, cuáles son las soluciones y sobre todo cuánto va a costar. Entonces, pues a partir de ahí se desarrollan proyectos de investigación y ahora mismo pues tenemos uno grandísimo a nivel nacional en el que se incluyen pues temáticas de solución de resistencia, de problemas de resistencia fungicida en muchas áreas y de la que también formamos parte. Es muy interesante, pero también muy aburrido. Muchísimas gracias, Fran. Te felicitamos otra vez y te agradecemos tu participación.
Gracias a todos.